Veamos la multiplicación o división de vectores por un escalar. Tenemos que cuando multiplicamos un vector por un escalar, el resultado es un nuevo vector. O sea, cuando multiplicamos o dividimos también el vector por un escalar, el resultado va a ser un nuevo vector. La magnitud del nuevo vector es el valor original multiplicado o dividido por el valor escalar. Por ejemplo, si tenemos este vector, vector A, y lo multiplicamos por un escalar que podría ser 2, el resultado va a ser un vector que tiene la misma dirección, pero ahora va a ser el doble de largo que el vector original. Por lo tanto, el resultado va a ser el vector 2A. Tenemos el vector A multiplicado por un escalar, que es el número 2, tenemos como resultado el vector 2A. Este vector tiene la misma dirección, pero va a tener una magnitud distinta, porque la magnitud de él va a ser 2 veces la magnitud de A. Si en lugar de eso multiplicamos este vector por un medio, entonces tenemos que el vector resultante va a ser un vector, digamos, que va a tener la misma dirección, pero va a tener la mitad del tamaño. En este caso que vemos acá, este vector no tiene la misma dirección, tiene la dirección contraria, por lo tanto, este realmente va a ser el vector menos un medio, no va a ser el vector un medio, porque su dirección está hacia acá. Porque si el valor del escalar es negativo, entonces la dirección del resultado va a ser opuesta a la del vector original. Como en este caso este vector tiene dirección opuesta, él fue multiplicado por menos un medio, no por un medio como aparece acá. En este caso, este vector fue multiplicado por menos 2 y entonces tenemos un vector que tiene el doble del tamaño, el doble de la magnitud, pero en dirección contraria, porque él fue multiplicado por el escalar menos 2. Este fue multiplicado por el escalar menos un medio, este fue multiplicado por el escalar 2. Por lo tanto, la multiplicación de un escalar por un vector es un vector que tiene la misma dirección, o si el escalar es negativo, sería un vector que tiene la dirección opuesta. ¿Ok? Pero una magnitud diferente que va a estar dada por el escalar por el cual ocurrió la multiplicación o la división. Se pueden definir componentes de un vector, donde un componente es una proyección de un vector en la dirección de otro vector. Conviene utilizar componentes rectangulares. Estas son las proyecciones del vector a lo largo de los ejes X e Y. Por ejemplo, tenemos que, si tenemos el vector A, la componente en X sería AX y la componente en Y sería AY. O sea, una vez yo teniendo un vector A, yo podría definir dos componentes, una en X, que nombro AX, y la otra AY, que va a estar en Y. ¿Ok? Se dice que AX y AY son los vectores componentes de A. Ellos son vectores y siguen todas las reglas de vectores. Las magnitudes de AX y AY van a ser escalares. ¿Ok? Cumplen con todas las propiedades de vectores. La componente en X de un vector es su proyección a lo largo del eje X, como habíamos dicho. Ahora, puedo establecer una relación entre A y AX. Bastante sencilla. Utilizando este triángulo rectángulo de acá. Si yo tengo este triángulo rectángulo de acá, A va a ser hipotenusa, AX va a ser cateto adyacente de este ángulo. Por lo tanto, yo podría sacar la relación del coseno, que sería igual a X sobre A. Si despejo el coseno igual a X sobre A, lo puedo obtener entonces que AX igual a A por coseno del ángulo. Por lo tanto, la relación que va a existir entre la componente A en X con A va a estar dada por
la multiplicación de A por el coseno del ángulo. Si yo quiero sacar la componente AI, entonces lo que tengo que hacer es desplazar este vector hacia acá. Recuerden que el vector, al trasladarlo hacia acá, va a quedar con la misma magnitud. Es el mismo vector porque tiene la misma magnitud y la misma dirección. Entonces el vector ahí podría estar acá y él va a ser el cateto opuesto de este ángulo. Al ser el cateto opuesto de este ángulo, la relación que puedo establecer con la hipotenusa está dada por el seno, ya que el seno del ángulo es cateto opuesto, que sería AI sobre A. Si despejo el valor de A que está en el denominador y lo paso multiplicando al seno, entonces obtengo esta expresión. ¿Ok? Al yo definir el seno del ángulo, A estaba acá, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Al pasar A para acá, quedó esta expresión. Por lo tanto, tengo la expresión de la componente X, A coseno del ángulo, componente AI va a ser A seno del ángulo. ¿Ok? Siempre que yo tenga componentes AX y AI, tengo que analizar cuál es el ángulo que estoy analizando para saber si esa componente queda con coseno o con seno. Tengo que hacer el análisis de los triángulos rectángulos que se va a formar. También debo considerar que en una suma de vectores, el vector A va a ser igual a la suma de AX más AI. Fíjense que el vector A es el resultado de sumar AX más AI. Por lo tanto, esta expresión se cumple. Es suma de vectores. O sea, en esa suma de vectores tenemos que AX está acá, AI está acá. La componente Y se mueve hasta el final de la componente en X y tenemos que se cumple A es igual a X más AI, donde el ángulo se mide con respecto al eje X. Es obligado. Aquí se completa este triángulo, ¿ok? Y como tenemos propiedades de triángulo, si yo quiero saber la magnitud de A, entonces podría usar la expresión de relación de hipotenusa con los catetos, donde A al cuadrado es igual a X al cuadrado más AI al cuadrado, y me quedaría esta expresión, donde A es igual a raíz cuadrada de AX al cuadrado más AI al cuadrado. Y si quiero tener el ángulo, entonces lo puedo determinar con la tangente inversa de AI sobre AX, porque la tangente de este ángulo es AI sobre AX, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Siempre hay que recordar que este ángulo tiene que estar, no es cualquier ángulo, es el ángulo que sale de aquí y que sube de manera, que sube por este, digamos, que está entre AX y A. Tengo que hacer las definiciones claras de los ángulos para no equivocarme en este caso. Los componentes pueden ser positivos o negativos y tendrán las mismas unidades que el vector original. O sea, siempre que yo tengo las componentes, van a tener las mismas unidades que el vector original. Los signos de las componentes van a depender del ángulo. Por ejemplo, si las componentes están acá, son positivas. Si las componentes están acá, tenemos que AX es negativa porque en esta parte es negativa y ahí es positiva porque está arriba. En este cuadrante tenemos que X y ahí son negativos los dos, y en este cuadrante AX es positivo y ahí es negativo. Hagamos otra definición, que son los vectores unitarios. Tenemos que el vector unitario es un vector con una magnitud adimensional de 1. Se utilizan para especificar una dirección sin tener otro significado más. Los símbolos de los vectores unitarios son I, J y K. Acá con este símbolo encima. Y ellos sencillamente van a ser vectores que tienen una magnitud de 1 y que van a tener las direcciones del eje X cuando es I, el eje Y cuando es J y el eje Z cuando es K. Ellos representan vectores unitarios y forman un conjunto de vectores mutuamente perpendiculares.
en base a los vectores unitarios, entonces podemos decir que decir AX es lo mismo que decir AXY, donde esta es la magnitud, ¿verdad? O sea, sería convertir esto en un escalar multiplicado por el vector unitario Y, que es el vector unitario que va por el eje X. Y entonces ahí es lo mismo que decir la magnitud ahí por el vector unitario J. Cualquier vector puede expresarse como un AXY más AIJ más AZK. Fíjense que se refiere a que en este caso AX, AI y AZ se convirtieron en escalares, valores escalares multiplicados por los vectores que marcan la dirección. O sea, es una representación, se trata de una representación que lo que intenta es mostrar el valor de magnitud como un escalar, pero multiplicado por vectores unitarios para no perder la cualidad de vector. Tenemos que si yo tengo un vector cualquiera, por ejemplo este vector que sería 3i más 4j más 4k, yo lo podría ver en los ejes de esta manera. Tendría, por ejemplo, en la x tendría un valor de 3 y lo que me está diciendo es que ese 3 va por el eje x porque está multiplicado por el vector unitario y. Tenemos que el 4 estaría por el eje y porque está con la j en esta dirección y el eje z, este otro 4 estaría por el eje z en esta dirección. Por lo tanto, este vector estaría ocupando los tres ejes en esta dirección y esta es la manera de representarlo con vectores unitarios, donde los valores 3, 4 y 4 pasaron a ser escalares y los que están indicando las direcciones son el vector y, que es en el eje x, el vector j, que es en el eje y, y el vector k, que es en el eje z. Si yo quiero sumar vectores utilizando los vectores unitarios, puedo convertir el problema de esta manera. Tenemos que, si yo tengo que R es igual a A más B, yo puedo decir que R es igual a XY más AIJ más BXY más BIJ, donde esto representa A y esto representa AB. Para yo hacer la suma, lo que tengo que hacer es agrupar los términos que son semejantes. Los términos Y se agrupan entre ellos, los términos J se agrupan entre ellos. Por lo tanto, quedaría AX más BX por Y, donde estos son escalares, y este es la dirección, y aquí quedaría AI más BI por J, donde esto pasa a ser un escalar, y esto es una dirección. Por lo tanto, yo podría decir que AX más BX lo llamaremos RX por Y, más AI más BI lo llamaría RI por J. Finalmente, tengo que Rx igual a X más Bx, Ri es igual a I más Bi. Con esto, digamos, yo podría determinar los valores de R como raíz cuadrada de raíz cuadrada de R en X al cuadrado más RI al cuadrado, y el ángulo lo podría determinar con la tangente inversa. Son las mismas ecuaciones que vimos antes, analizando los gráficos, pero ahora solamente analizando el cálculo. Sí, es importante advertir que cuando hablamos de las componentes AX, A coseno del ángulo y ahí A seno del ángulo, se aplica solo cuando el ángulo se mide con respecto al eje X, desde el eje X positivo. Y este ángulo resultante también brinda el ángulo con respecto al eje X. Si yo no elijo bien el ángulo, si no tomo el ángulo adecuado, el resultado que voy a tener va a estar equivocado, porque no se puede tomar cualquier ángulo. Hay que tomar el ángulo que realmente me está brindando la información que yo necesito. En este caso es el ángulo que se forma entre el vector y el eje X positivo. Bien, veamos en una representación gráfica lo mismo que vimos de adiciones de vectores usando vectores unitarios. Supongan que tengo un vector R donde voy a sumar a XY más a IJ más a ZK. Y aquí BXY más BIJ más BZK. ¿Cómo hago la suma? Tomo los términos semejantes, o sea, los términos que están con I, se agrupan,
sería en este caso AX más BX y, se agrupa acá, más acá sería AI más BI, J, se agrupa acá, y AZ más BZ, K, se agrupa acá, ¿verdad? O sea, una vez que tengo esto, AX más BX lo puedo transformar en RX, AI más BI lo puedo transformar en RI, AZ más BZ lo puedo transformar en RZ, cada uno multiplicado por su vector unitario, vector I, vector J y vector K. Si yo quiero ver esto en una representación, imagínense que vamos a ocuparnos solamente en el plano donde están A y B. Tenemos que este es el vector A, este es el vector B y este es el vector R resultante de la suma de A más B. Si yo quiero llevar esto a AX, tenemos que el AX de A está aquí abajo, ¿verdad? Y el AI de A sería este otro vector de acá, que lo tengo representado acá. En el caso de B, tenemos que el BX estaría por acá y lo puedo poner aquí. Y el BI estaría por acá y lo puedo poner acá. Fíjense que yo estoy hablando de las proyecciones. La proyección de A en el eje X es AX que está aquí. La proyección de B en el eje X es BX, que puede ser este o puede ser este, porque recuerden que los vectores, si tienen la misma dirección y la misma magnitud, pueden estar en cualquier lugar. Por lo tanto, aquí me queda AX más BX. AX más BX lo puedo definir como RX y se cumple esta primera ecuación. Veamos lo mismo en el caso de AI y BI. En el caso de AI, tenemos que la proyección de A en el eje Y estaría dada por un vector que estaría por acá, que sería el mismo que podríamos representarlo acá. Y en el caso de BI, sería un vector que estaría por acá, o podría estar por acá, y podríamos ponerlo aquí. Si tengo la proyección de A en Y aquí, y la proyección de B en Y aquí, tenemos que AI más BI me va a dar el vector RI y se cumple esta ecuación. ¿Ok? Entonces, gráficamente podemos ver cómo las proyecciones llevan, digamos, a las mismas ecuaciones que habíamos definido antes. Y por último, ya con estas ecuaciones podríamos hacer trabajo con triángulos acá y sacar esta otra ecuación de acá, que da la relación entre R, ¿verdad? Rx, que está aquí, que podríamos ponerlo acá, y Ri, que está acá. Si estuviéramos solamente en un plano, tendríamos que R sería una hipotenusa, Rx sería un cateto, Ri sería otro cateto, y por lo tanto se cumpliría la relación de que R al cuadrado es igual a Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Si en vez de tener un plano, tengo también la componente z, entonces esta ecuación añadiría dentro de la raíz rz al cuadrado. Bien, y con esto termina las clases de vectores y un detalle sobre las clases de vectores es que van a ser aplicados este tipo de representación y este tipo de cálculos va a ser aplicado a la gran mayoría de los ejercicios de física que vamos a ver. Por lo tanto, entender esta materia es de suma importancia para lo que resta del curso. Claro, el entendimiento se va a ir obteniendo poco a poco y finalmente lo que se espera es que el trabajo con vectores sea cómodo para un estudiante que está aprendiendo mecánica clásica.